Mi papá me sacó de la casa a rastras, agarrándome del pelo, mientras yo gritaba, estoy de parto, me gritó, deja ya de buscar atención. Nos estás avergonzando delante de gente importante con tus asquerosos esquemas. Mi mamá lo apoyó enormemente, diciendo, tus gritos están arruinando la fiesta de compromiso de tu hermana con el hijo del alcalde. No te criamos para ser una decepción tan egoísta. Ese cabrón puede esperar hasta que pase el momento especial de nuestra verdadera hija. No me defendí. No discutí. Simplemente llamé al 911 en silencio, y sus rostros palidecieron mientras insistía. Soy Sarah, y necesito que entiendan algo antes de contarles esta historia. Tenía 20 años, 37 semanas de embarazo y estaba a punto de dar a luz en el jardín delantero de la casa de mis padres, mientras 50 de las personas más influyentes de nuestro pueblo observaban desde dentro. Pero permítanme retroceder 6 meses para explicarles cómo llegamos a esta situación. Mis padres, Robert y Linda Mitchell, siempre habían estado obsesionados con las apariencias. Papá era dueño de la constructora más grande de nuestro pueblo mediano de Pensilvania, y mamá dirigía un negocio de catering de lujo. Vivían para las organizaciones benéficas sin homosexuales, los eventos en clubes de campo y cualquier cosa que los pusiera en la misma habitación que políticos y líderes empresariales. Mi hermana mayor, Jessica, era su niña de oro, guapa, inteligente y comprometida con David Wellington, el hijo del alcalde, a quien estaban preparando para tomar las riendas de la carrera política de su padre. Luego estaba yo. Siempre había sido la decepción. No lo suficientemente guapa, no lo suficientemente ambiciosa, no me interesaban sus problemas sociales. Trabajaba a tiempo parcial en una librería local y fui a la universidad comunitaria, algo que consideraban indigno de ellos. Cuando me quedé embarazada de mi novio Marcus, un mecánico que venía de un barrio marginal, se sintieron avergonzados. Lo has arruinado todo, susurró mamá cuando se lo dije. ¿Tienes idea de lo que pensará la gente? El anuncio de compromiso de Jessica es el mes que viene, y tú vas y te quedas embarazada de un cura cualquiera. Papá fue peor. Me llamó zorra, dijo que intentaba destruir la reputación de la familia y me exigió que abortara o diera un bebé en adopción y que no volviera a hablar del tema. Cuando rechacé ambas opciones, me hicieron la vida imposible. Les dijeron a todos que me tomaría un año sabático e intentaron ocultar mi embarazo. Me prohibieron salir de casa cuando tenían visitas, me encerraron en mi habitación durante sus cenas y me trataron como un secreto vergonzoso. Marcus y yo habíamos planeado mudarnos juntos después de que naciera el bebé. Él estaba ahorrando y nos había encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Mis padres lo sabían y contaban los días para que me fuera de encima para siempre. Ya les habían contado a sus amigos que me mudaba a California para la universidad. La fiesta de compromiso estaba programada para un sábado de marzo. Jessica la había estado planeando durante meses con la ayuda de mamá, una fiesta lujosa en nuestro patio trasero con una carpa, catering profesional y una lista de invitados que parecía un auténtico gurú de la política y los negocios locales. El alcalde y su esposa estarían allí, junto con miembros del ayuntamiento, el jefe de policía, varios jueces y los presidentes de todas las empresas importantes de la ciudad. Tenía 37 semanas de embarazo y llevaba 2 días con contracciones irregulares. Se lo comenté a mi madre, pero ella me desafió, diciendo que solo eran contracciones de Braxton Hicks y que estaba exagerando. No me permitieron ver a mi médico hasta después de la fiesta porque no querían que ninguna complicación arruinara el gran día de Jessica. La mañana de la fiesta, me desperté a las 4 de la mañana con un dolor intenso. A las 6 de la mañana, las contracciones eran cada 8 minutos y cada vez más fuertes. Encontré a mamá en la cocina arreglando flores y le dije que creía que estaba de parto. Para nada, me espetó. No vas a hacer esto hoy. Tómate un tiempo y me quedaré en tu habitación hasta que termine la fiesta. No dejaré que arruines el momento de tu hermana con tus tonterías para llamar la atención. Mamá, no me lo estoy inventando. El bebé ya viene. El bebé vendrá cuando yo lo diga. Ahora sube y quédate ahí. Sabía que llegaban visitas y estaba agonizando. Las contracciones eran cada 4 minutos y apenas podía mantenerme en pie. Intenté llamar a Marcus, pero mis padres me habían quitado el teléfono. Llamé a la puerta de Jessica para pedirle ayuda, pero me miró con asco. Puedes ser más egoísta, me dijo, este es el día más importante de mi vida y estás intentando que gire en torno a ti. Aguanta unas horas más. Aguanté. Como si fuera un niño que necesitara ir al baño. A las 3 de la tarde, estaba doblado por el dolor. Podía oír la fiesta en pleno apogeo abajo, risas, tintineo de copas, el discurso del alcalde sobre su maravillosa futura nuera. Intenté llegar al baño, pero me desplomé en el pasillo, gritando al sentir otra contracción. Fue entonces cuando papá me encontró. ¿Qué demonios te pasa? Gritó, agarrándome del pelo y arrastrándome hacia las escaleras. Lo vas a arruinar todo. Estoy de parto. Grité, pero no me escuchaba. No es este patético acto de llamar la atención. Nos estás avergonzando delante de gente importante con tu asqueroso dramatismo. Mamá apareció en lo alto de las escaleras, con el rostro desencajado por la rabia. Tus gritos están arruinando la fiesta de compromiso de tu hermana con el hijo del alcalde. No te criamos para ser una decepción tan egoísta. Ese cabrón puede esperar hasta que pase el momento especial de nuestra verdadera hija. Papá me arrastró escaleras abajo hasta la puerta principal.
Pude ver las caras de asombro de los invitados a través de la ventana, gente que conocía de toda la vida, observando a mi padre tratar a su hija embarazada. Algunos parecían preocupados, otros simplemente curiosos por el drama que se estaba desarrollando. Abrió la puerta de golpe y me tiró al porche. «Quédate aquí afuera hasta que te portes bien», gruñó. Me quedé allí tumbada en el frío cemento, con lágrimas corriendo por mi cara y otra contracción desgarrándome. Fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. Metí la mano en el bolsillo y saqué el celular de emergencia que Marcus me había dado semanas atrás, un teléfono viejo con un plan prepago que les había ocultado a mis padres. Con dedos temblorosos, llamé al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Estoy de parto, me gaseé. Estoy dando a luz en el porche de mis padres y no me dejan entrar. Señora, ¿cuál es su dirección? Les di la información y luego añadí. Hay una fiesta. Unas 50 personas. Mis padres están organizando una fiesta de compromiso y me echaron porque estoy de parto. Enviaremos una ambulancia y a la policía de inmediato. Mantente al teléfono. Por la ventana, vi a mis padres hablando frenéticamente con algunos invitados, probablemente intentando justificar la interrupción. Jack miró afuera y me vio hablando por teléfono. Su rostro palideció. Salió corriendo. ¿A quién llamas? Levanté el teléfono para que pudiera oír. Despacho del 911, ¿sigue ahí? Sí, señora. Indefenso a 2 minutos. La cara de papá palideció. Mamá apareció detrás de él, junto con Jessica y David. Entonces, como no pudieron evitarlo, varios invitados se agolparon en la puerta para ver qué pasaba. Seba, cuelga el teléfono ahora mismo, susurró mamá. Señora, la voz del operador era tan fuerte que todos la oyeron. ¿Puede confirmar que sus padres la sacaron físicamente de la casa mientras estaba en labor de parto? Sí, dije claramente. Mi padre me arrastró del pelo y me tiró al porche. El propio alcalde se había abierto paso entre la multitud. Su rostro era una máscara de horror mientras procesaba lo que oía. La jueza Patricia Williams, la jefa de policía y la mitad del ayuntamiento estaban allí de pie, escuchando cada palabra. ¿Y señora, esto es durante una reunión social? Sí, es la fiesta de compromiso de mi hermana. Hay unas 50 personas aquí, incluyendo al alcalde y varios funcionarios municipales. Fue entonces cuando oímos las sirenas. Una ambulancia, 2 patrullas y el camión de bomberos pasaron por nuestra tranquila calle residencial. Todo el vecindario salió a ver a los paramédicos correr a ayudarme mientras los policías comenzaban a hacer preguntas. Señor, necesito hablar con usted sobre las circunstancias, le dijo el oficial Martínez a mi padre mientras los paramédicos me revisaban los signos vitales. Es un malentendido, balbuceó Dan. Está siendo dramática. Esto no es lo que parece. ¿Así que no sacaste a tu hija embarazada de la casa? El agente Martínez tenía su bloc de notas listo. Los invitados a la fiesta estaban ahora desparramados por el jardín, con los teléfonos en la mano, grabándolo todo. Vi a mamá intentando que la gente volviera a entrar, pero ya era demasiado tarde. El espectáculo ya había comenzado. Señor, necesitamos llevarla al hospital de inmediato. Anunció el paramédico jefe. Está en labor de parto, probablemente lleva horas. El bebé está a punto de nacer. Mientras me subían a la camilla, oí al juez Williams hablarle en voz baja al alcalde. Robert, ¿esto es completamente inconsciente? ¿Echar a una adolescente embarazada? ¿Durante una emergencia médica? Deberíamos irnos, murmuró el alcalde a su esposa. David, tenemos que irnos. Ya. Y así, sin más, los invitados comenzaron a irse. En 10 minutos, la fiesta que mis padres habían planeado durante meses terminó. El ambiente estaba vacío, con el catering caro desperdiciado mientras mi familia estaba en la entrada, siendo interrogada por Glese. Di a luz a mi hija Emma 4 horas después. Marcus llegó al hospital justo a tiempo y estaba perfecta, 3 kilos y 5 gramos, un auténtico milagro. Mientras yo sostenía a mi preciosa bebé, mis padres estaban en casa lidiando con las consecuencias. La noticia corrió como la pólvora. El lunes por la mañana, todo el pueblo sabía lo sucedido. El periódico local publicó en primera plana: una adolescente embarazada fue sacada a rastras de su casa durante una emergencia médica. Una foto de mí subiendo a la ambulancia, con mis padres de pie al fondo con cara de culpable, acompañaba el artículo. Pero el verdadero daño vino de las redes sociales. Alguien en la fiesta había grabado partes del incidente en su teléfono, incluyendo fragmentos de la llamada al 911 que se oían desde la puerta principal abierta. El video se viralizó localmente y luego se extendió más allá de nuestro pueblo. La etiqueta Justicia para Seba se volvió tendencia regional, y los números de teléfono del trabajo de mis padres se hicieron públicos. Las reseñas empezaron a llover. La constructora de papá pasó de 4.5 estrellas a 1.2 de la noche a la mañana. ¿Confiarías en alguien que deja a su hija embarazada en la calle para construir tu casa? Una reseña leída. Si trata así a su propia familia, imagínate cómo trata a sus empleados y clientes. El negocio de catering de mamá se desmoronó aún más rápido. Gente absolutamente repugnante, leí reseña tras reseña. Literalmente echaron a su hija embarazada de casa durante el parto. Nunca les confiaría mi comida ni mi evento.
El alcalde emitió un comunicado público desvinculándose de mi familia. David rompió su compromiso con Jessica, diciendo que no podía relacionarse con personas que tratarían con tanta crueldad a una familiar embarazada. Jessica me culpó de arruinarle la vida, pero la opinión pública no estaba de su lado. Los medios locales recogieron la noticia. Luego, los regionales. En una semana, recibíamos llamadas de medios nacionales. Mis padres intentaron controlar los daños, alegando que solo querían llevarme al hospital. Todo fue un malentendido, pero la grabación del 911 dejó claras sus vidas. Los servicios de protección infantil abrieron una investigación. La policía presentó cargos por agresión y poner en peligro el bienestar de un menor. Yo aún tenía 19 años y, técnicamente, son dependientes. El fiscal del distrito, que estaba en la fiesta y presenció todo, se recusó, pero su asistente estaba ansioso por dar un ejemplo con mis padres. Las consecuencias para el negocio fueron rápidas y devastadoras. Papá perdió 3 contratos importantes en 2 semanas, incluyendo un proyecto urbano de $1 millón. Al parecer, los políticos no quieren trabajar con alguien acusado de agredir a su hija embarazada. Mamá perdió a su cliente más importante, el club de campo, y se cancelaron varias reservas de boda. Pero yo no había terminado. Marcus y yo decidimos presentar una demanda civil por negligencia médica y angustia emocional. Mi abogado, quien tomó el caso pro bono tras ver la cobertura mediática, argumentó que las acciones de mis padres podrían haber causado mi muerte. Teníamos historiales médicos que demostraban que había estado de parto durante horas, testimonios de expertos sobre los peligros de retrasar la atención médica durante el parto y pruebas en video de sus acciones. La demanda generó aún más titulares. Durante las declaraciones, se reveló la verdadera personalidad de mis padres. Mi madre testificó que creía que yo fingía para llamar la atención, a pesar de haber tenido 2 hijos. Papá afirmó que intentaba motivarme para que cumpliera mejor con mis responsabilidades echándome de casa. Su abogado intentó argumentar que solo intentaban mantener el orden durante un evento social importante, pero esa defensa se desmoronó cuando presentaron mi historial médico. Llevaba horas con contracciones, había roto aguas y estaba en labor de parto. Cualquier persona razonable habría llamado a una ambulancia de inmediato. El juicio civil duró 2 semanas. Todos los días, la sala del tribunal estaba repleta de periodistas y ciudadanos. Mis padres se sentaron a la mesa del acusado con una expresión cada vez más desesperada mientras un testigo tras otro declaraba sobre lo que habían visto en la fiesta. La jueza Williams, quien había estado en la fiesta de compromiso, se recusó, pero el juez sustituto no comprendió el caso de mis padres. Había visto los videos virales, leído la cobertura periodística y escuchado la grabación del 911. Cuando el abogado de mis padres sugirió que yo, de alguna manera, había orquestado todo para llamar la atención, el juez pareció ofendido. Abogado, dijo, ¿está usted sugiriendo que una chica de 19 años fingió un parto activo, con pruebas médicas y testimonios, solo para avergonzar a sus padres en una fiesta? Eso no solo es improbable, sino que ofende la inteligencia de este tribunal. El jurado deliberó menos de 3 horas. Declararon a mis padres responsables de agresión, negligencia, angustia emocional y poner en peligro a la familia. La indemnización fue sustancial, $350,000 por daños y perjuicios, además de la cobertura de todos los gastos médicos y honorarios legales. Pero el dinero fue solo el principio de sus problemas. Ese negocio nunca se recuperó. Había perdido demasiados contratos y su reputación quedó dañada para siempre. En 6 meses, se vio obligado a declararse en quiebra y vender la empresa a un competidor por una fracción de su valor. El negocio de catering de mamá quebró por completo. Nadie quería contratar a la mujer que había llamado bastardo al bebé de sus hijas embarazadas delante de la mitad de la élite del pueblo. Tuvieron que vender la casa para pagar la sentencia judicial y sus propios honorarios de abogado. La hermosa casa donde habían organizado tantas fiestas fue comprada por el jefe de Márquez, quien pagó al contado y la obtuvo un 30% por debajo del valor de mercado debido al estigma asociado a la propiedad. Jessica nunca les perdonó que arruinaran su compromiso. Se mudó a otro estado y cambió su apellido, eliminando así todo contacto. Los culpó por arruinar su oportunidad de vivir la vida que planeaba con David, y no se equivocaba. Mis padres acabaron alquilando un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, y ambos trabajaban en tiendas para llegar a fin de mes. Papá, que una vez dio trabajo a 30 personas y conducía un BMW, estaba revolviendo estanterías en una gran tienda. Mamá, que había atendido eventos para senadores y jueces, trabajaba en el turno de almuerzo en una cadena de restaurantes. Las consecuencias sociales fueron igual de devastadoras. Fueron prácticamente excluidos de todos los círculos sociales importantes de la ciudad. Antiguos amigos cruzaron la calle para evitarlos. Les pidieron que abandonaran el club de campo. Al parecer, agredir a su hija embarazada viola el código de conducta de los miembros. Los cargos penales resultaron en declaraciones de culpabilidad y libertad condicional, además de clases obligatorias de control de la ira y servicio comunitario. El juez recalcó que echar a una mujer embarazada de casa durante una emergencia médica era una conducta impropia de cualquier ser humano decente, y mucho menos de un padre o madre. La demanda civil se presentó 8 meses después, tras la resolución del caso penal. Pero la caída ha afectado mucho más allá de mi familia inmediata. La viralidad de la historia había generado un impacto en toda nuestra comunidad que mis padres jamás previeron.
David Wellington, el exprometido de Jessica, inicialmente intentó distanciarse discretamente del escándalo. Pero cuando los periodistas empezaron a hacerle preguntas sobre su relación con la familia, cometió el error de intentar defenderlos públicamente. Dio una entrevista a las noticias locales diciendo que mis padres eran buenas personas que cometieron un error bajo presión y que toda la situación se había exagerado. La entrevista fracasó estrepitosamente. Las redes sociales estallaron en críticas contra David por defender a quienes habían puesto en peligro la vida de una mujer embarazada. La etiqueta, David defiende el abuso, se volvió popular a nivel local, y la gente empezó a cuestionar su criterio y carácter. La alcaldía recibió un aluvión de llamadas exigiendo la destitución de David de su puesto de voluntario en el Comité de Planificación Urbana. Su carrera legal, cuidadosamente planificada desde la infancia, se vio gravemente afectada. El bufete donde trabajaba le pidió una excedencia cuando varios clientes expresaron su preocupación por su juicio. La reputación de David en la comunidad legal local se vio dañada, y en 6 meses, se mudó de la ciudad por completo a otro estado donde esperaba reconstruir su reputación. Jessica, quien al principio me había culpado de arruinar su compromiso, comenzó a darse cuenta de que la caída de su exprometido era culpa suya. Una noche me llamó llorando, disculpándose por no apoyarme y admitiendo que había estado tan concentrada en su boda perfecta que había perdido de vista la decencia humana más básica. Sigo pensando en ese día, sollozó por teléfono. De hecho, te dije que te aguantaras. Le dije a mi hermana que estaba de parto que se aguantara porque estaba preocupada por mi fiesta. ¿En qué clase de persona me convertía eso? Fue la primera conversación seria que tuvimos en años, y aunque agradecí su disculpa, el daño a nuestra relación fue profundo. Había priorizado su estatus social sobre el bienestar de su hermana, y eso no era algo que se pudiera perdonar ni olvidar fácilmente. La historia también llegó a la familia de Marcus, que vivía a 1 hora de distancia. Sus padres, María y Tom Rodríguez, condujeron hasta el hospital la noche del nacimiento de Emma y quedaron horrorizados al enterarse de lo sucedido. María, enfermera, estaba particularmente indignada. En todos mis años trabajando en el sector salud, me dijo mientras sostenía a Emma, recién nacida, que nunca había oído hablar de una familia que tratara así a una mujer en trabajo de parto. Sara, podrías haber muerto. El bebé podría haber muerto. ¿Y les preocupaba la fiesta? La familia de Marcus prácticamente me adoptó desde entonces. Ya habían sido acogedores antes, pero después de ver cómo me habían tratado mis padres, se desvivieron por que me sintiera querida y apoyada. Nos ayudaron con el bebé, celebraron cada hito y dejaron claro que me consideraban su hija en todo sentido. El contraste entre las dos familias se hizo aún más marcado durante el proceso judicial. Mientras mis padres contrataban abogados costosos para intentar minimizar su culpabilidad, la familia de Marcus acudió a todas las audiencias judiciales para apoyarnos. Nos ayudaron con el cuidado de los niños cuando tuve que declarar, nos trajeron comida cuando estaba demasiado estresada para cocinar y nos brindaron el apoyo emocional que debería haber recibido de mi propia familia. Mientras tanto, la atención en redes sociales había atraído el interés de varios grupos de defensa. La Organización Nacional de Mujeres emitió un comunicado condenando las acciones de mis padres como un ejemplo de cómo la salud y la autonomía de las mujeres a menudo se desestiman o ignoran. Un grupo defensor de los derechos de las mujeres embarazadas utilizó nuestra historia y sus materiales educativos sobre la importancia de apoyar a las mujeres durante el parto. Me invitaron a hablar en varios eventos sobre mi experiencia, aunque la mayoría de las veces rechacé las invitaciones. No estaba lista para ser una figura pública y quería centrarme en mi recuperación y en mi bebé. Sin embargo, acepté una entrevista con la revista Women's Health, donde hablé sobre la importancia de tomar en serio las preocupaciones de las mujeres embarazadas y el impacto a largo plazo del rechazo familiar en momentos de vulnerabilidad. La entrevista avivó la atención sobre la historia, y con ella, las consecuencias para mis padres. Los profesionales médicos de nuestra zona comenzaron a compartirla como ejemplo de lo que no se debe hacer cuando un familiar está de parto. Un hospital local la utilizó en sus materiales de capacitación para el personal que atiende conflictos familiares durante emergencias médicas. La doctora Patricia Kim, la obstetra que atendió el parto de Emma, se sintió tan perturbada por lo sucedido que escribió un editorial para la revista médica sobre la importancia de defender a las pacientes embarazadas cuando sus familiares se muestran obstruccionistas. No nos nombró específicamente, pero describió el caso en detalle y lo utilizó para abogar por protocolos más estrictos que protejan a las mujeres en trabajo de parto de la interferencia familiar. Los profesionales de la salud deben estar preparados para intervenir cuando la dinámica familiar amenaza la seguridad de la paciente, escribió. En este caso, una joven fue retirada físicamente de su hogar durante el trabajo de parto y solo sobrevivió sin complicaciones gracias a su aplomo para llamar a emergencias. El editorial fue retomado por otras publicaciones médicas y finalmente alcanzó audiencia nacional. Mis padres, que esperaban que la historia se desvaneciera con el tiempo, se encontraron siendo objeto de debate en congresos médicos y artículos académicos sobre la defensa de pacientes y la dinámica familiar durante el parto. El impacto financiero en sus negocios también continuó agravándose. Dance Construction Company ya había estado en dificultades incluso antes de la quiebra, pero la pérdida de su licencia comercial fue el último clavo en el ataúd. La Junta Estatal de Licencias revisó su caso tras la condena penal y determinó que una persona condenada por agresión y poner en peligro el bienestar social representaba un riesgo potencial para la seguridad pública y las obras de construcción. Tuvo que vender todo su equipo en una subasta, y la mayor parte se vendió por mucho menos de su valor porque todos sabían que estaba desesperado.
El negocio de catering de su madre quebró por completo a los 3 meses del incidente, pero el daño a su reputación se extendió más allá de la pérdida de clientes. Otras empresas de catering de la zona se negaron a contratarla, y varios proveedores con los que había trabajado durante años la cortaron por completo. La comunidad local de servicios de comida era muy unida, y corría la voz sobre personas en las que no se podía confiar. Finalmente encontró trabajo en una cadena de restaurantes, pero incluso eso no estuvo exento de complicaciones. Algunos clientes la reconocían de las noticias y pedían camareros diferentes. El gerente tuvo que trasladarla a la cocina para evitar enfrentamientos, lo cual les pagaba menos y exigía mucho más físicamente que servir mesas. El ostracismo social fue quizás lo más difícil de manejar para ellos. Eran personas que habían construido toda su identidad en torno a su posición en la comunidad, y de repente se convirtieron en parias. Antiguos amigos no les devolvían las llamadas. Los despidieron de eventos a los que habían asistido durante años. Incluso su iglesia les pidió que buscaran otra congregación después de que varios miembros se quejaran de su presencia. Me enteré de gran parte de esto por otras personas del pueblo, no porque buscara información sobre mis padres, sino porque la historia se había convertido en parte del horror local, y la gente asumía que sabía todo lo que les estaba pasando. El farmacéutico mencionaba haber visto a papá con muy mal aspecto al recoger medicamentos. El dependiente del supermercado comentaba lo mucho que había envejecido mamá desde el incidente. Era como vivir en un pueblo pequeño donde todos conocían el escándalo familiar, excepto que los propios miembros de la familia no se hablaban. Aproximadamente un año después del nacimiento de Emma, recibí una visita inesperada. La señora Henderson, una anciana que había estado en la fiesta de compromiso, llamó a mi puerta con una cazuela a modo de disculpa. Llevo meses pensando en esa noche, dijo con lágrimas en los ojos. Vi lo que estaba pasando y debería haber hecho algo. Debería haberles plantado cara a tus padres, debería haberles exigido que te llevaran a un hospital. En cambio, me quedé allí parado, observando como si fuera un entretenimiento. No era la única. Durante ese primer año, varias personas que habían estado en la fiesta se acercaron para disculparse por su inacción. Algunos trajeron regalos para Emma, otros solo querían expresar su arrepentimiento por no haber intervenido. Parecía que todo el pueblo estaba procesando el trauma de lo presenciado, y muchos lidiaban con su propia complicidad en lo sucedido. El propio alcalde me escribió una carta formal de disculpa, expresando su pesar por el incidente ocurrido en un evento al que asistía y reconociendo que debería haber sido más diligente para asegurar que recibiera atención médica inmediata. También anunció que la ciudad implementaría nuevos protocolos para los servicios de emergencia para garantizar que las disputas domésticas relacionadas con emergencias médicas se manejaran con mayor agresividad en el futuro. Toda esta atención y apoyo facilitó mi recuperación, pero también creó una situación extraña en la que mi trauma se convirtió en un tema de reflexión para la comunidad. La gente usaba mi experiencia para examinar su propio comportamiento y valores, lo cual probablemente era saludable para la comunidad, pero a veces resultaba abrumador para mí personalmente. Marcus y yo decidimos usar parte del dinero del acuerdo para mudarnos a un apartamento más grande en otra zona de la ciudad, en parte por privacidad y en parte porque queríamos que Emma creciera en un lugar donde no se asociara constantemente con ese día traumático. También empezamos terapia de pareja para ayudarnos a procesar todo lo sucedido y prepararnos para nuestro futuro juntos. La terapeuta, la doctora Rachel Santos, fue especialmente útil al explicarnos cómo el trauma puede afectar la dinámica familiar y a ayudarme a comprender que el comportamiento de mis padres, aunque inexcusable, formaba parte de un patrón más amplio de priorizar las apariencias sobre las relaciones auténticas. Me ayudó a comprender que el rechazo hacia mí, Emma, no se debía en realidad a nosotros, sino a su incapacidad para manejar cualquier cosa que amenazara su imagen cuidadosamente construida. Tus padres construyeron toda su identidad en torno a la validación externa, explicó durante una sesión. Cuando te embarazaste, eso los obligó a enfrentarse a la realidad de que no podían controlar todo en su narrativa familiar. En lugar de adaptarse y crecer, optaron por rechazar las partes de la realidad que no encajaban con su historia. Esta comprensión me ayudó a procesar mi ancla y a empezar a sanar, pero no aumentó mi interés en reconciliarme con ellos. Entender por qué alguien te lastima no significa que tengas que dejar que te siga lastimando. Mientras tanto, Marcus y yo usamos el dinero del acuerdo para comprar una casa y empezar una vida juntos. Emma creció sabiendo que era querida y deseada, rodeada de personas que celebraban su existencia en lugar de verla como una vergüenza. El segundo año después del nacimiento de Emma trajo consigo acontecimientos aún más inesperados. Una documentalista llamada Jennifer Walsh me contactó para presentar nuestra historia en una película que estaba haciendo sobre la salud materna y la disfunción familiar. Al principio no me interesó, pero después de varias conversaciones, acepté participar porque sentí que nuestra historia podría ayudar a otras mujeres que enfrentaban el rechazo familiar durante el embarazo. El documental, titulado Labor of Love, When Family Falls, se estrenó en un festival de cine y ganó varios premios. Incluía entrevistas conmigo, con Marcus, con el pediatra de Emma, con los paramédicos que acudieron ese día y con varios testigos de la fiesta. Mis padres se negaron a participar, pero su ausencia fue muy reveladora. El documental atrajo la atención nacional a nuestra historia y suscitó conversaciones sobre salud reproductiva, dinámicas familiares y la importancia de apoyar a las mujeres embarazadas. Recibí cientos de cartas de mujeres que habían experimentado un rechazo similar por parte de sus familias, y muchas me agradecieron por compartir mi historia públicamente. Una carta me conmovió especialmente. Era de una joven de 17 años de Texas, cuyos padres la habían echado de casa al descubrir que estaba embarazada.
Escribió que ver nuestra historia le había dado el valor para llamar a los servicios sociales y buscar ayuda, y que ahora vivía con una familia de acogida que la apoyó durante su embarazo. Tu historia me enseñó que a veces la familia que eliges es más importante que la familia en la que naces, escribió. Gracias por demostrar que puedes superar esto y construir una vida hermosa de todos modos. El documental también tuvo un impacto inesperado en mis padres. Varias personas me contaron que habían visto a mi padre llorando en el cine cuando lo proyectaron en nuestro cine local. Al parecer, escuchar a los paramédicos describir lo peligrosa que había sido la situación y ver a los expertos médicos explicar lo fácil que Emma y yo podríamos haber muerto finalmente les hizo comprender la realidad de sus acciones. Pero ya era demasiado tarde para que el arrepentimiento cambiara a algo. Por aquella época, también me enteré de que mis padres habían estado viendo a un consejero matrimonial intentando salvar la relación del estrés y la culpa que los había consumido desde aquella homosexualidad. Según Jessica, quien había empezado a llamarme de vez en cuando para ver cómo estaba Emma, las sesiones de terapia eran momentos explosivos en los que cada padre culpaba al otro del desastre que tenía que recaer sobre su familia. Papá culpó a mamá por insistir en que estaba fingiendo el parto. Mamá culpó a papá por sacarme a rastras de casa. Ninguno parecía capaz de asumir la plena responsabilidad de su decisión conjunta de priorizar las apariencias sobre la vida de su hija. Jessica me contó que, durante una sesión particularmente acalorada, mamá le gritó a papá que la fiesta de compromiso fue idea suya y que, si no hubiera estado tan obsesionado con impresionar al alcalde, nada de esto habría sucedido. Papá respondió diciendo que mamá fue quien insistió en que me quedara escondida arriba y quien lo convenció de que solo estaba siendo dramática para llamar la atención. Al parecer, el consejero les dijo que su relación no se salvaría hasta que ambos asumieran la responsabilidad de sus actos en lugar de culparse mutuamente. Ninguno parecía capaz de tal nivel de introspección. 4 años después, me encontré con mamá en el supermercado. Parecía mayor, cansada, y llevaba el uniforme del restaurante donde trabajaba. Vio a Emma en mi carrito de la compra y se le desmoronó la cara. Sarah, susurró. Por favor, ¿podemos hablar? ¿Puedo conocer a mi nieta? Miré a esta mujer que había llamado bastarda a mi hija, que se había quedado de brazos cruzados mientras su marido me sacaba a rastras de casa durante el parto, que había priorizado una fiesta sobre la vida de su hija. Se llama Emma, dije en voz baja. Y ahora, ese día tomaste tu decisión. Priorizaste las apariencias por encima de tu hija y tu nieta. Acéptalo. Empezó a llorar ahí mismo, en el pasillo de cereales, pero no sentí nada. Ni compasión, ni arrepentimiento, ni ganas de consolarla. Había hecho su cama, y ahora tenía una mentira en ella. He estado yendo a terapia, dijo desesperada. Ahora entiendo lo equivocados que estábamos. Sé que no podemos deshacer lo que pasó, pero por favor, solo quiero una oportunidad de ser abuela. Tuviste la oportunidad de ser madre cuando más te necesitaba, respondí. Decidiste no aprovecharla. Emma merece abuelos que la protejan, no personas que la echen de casa durante una emergencia médica. Me alejé y no miré atrás. Pero ese encuentro me quedó grabado durante días. Esa noche, Marcus me encontró llorando en la habitación de Emma mientras dormía. ¿Estás reconsiderando?, preguntó con dulzura. No, dije con firmeza. Solo saludo a los padres que creía tener. Una cosa es saber intelectualmente que priorizaban las apariencias sobre todo lo demás. Otra cosa es ver a mamá allí de pie, entendiendo por fin lo que perdió y sabiendo que es demasiado tarde para arreglarlo. Me ayudó mientras lloraba por la familia que podría haber sido, por los abuelos que Emma nunca conocería, por la chica de 19 años que necesitaba a sus padres y, en cambio, había sido rechazada. La semana siguiente, me enteré por los rumores de la comunidad que mis padres se estaban divorciando. Al parecer, el encuentro en el supermercado había desencadenado otra pelea acalorada, con papá culpando a mamá por empeorar las cosas al acercarse a mí. Mamá finalmente se hartó de que la culparan de todo y pidió el divorcio. Vendieron su apartamento y se mudaron a pueblos separados, a 1 hora de distancia. Papá se fue a vivir cerca de su hermano en Ohio, mientras que mamá se quedó cerca, pero se mudó a una comunidad más pequeña donde esperaba que nadie la reconociera. Ambos seguían trabajando con salarios mínimos, lidiando con las consecuencias financieras y sociales de sus decisiones. La fiesta de compromiso que supuestamente lanzaría a Jessica a la alta sociedad terminó destruyendo el mundo entero de mis padres. Todo porque no soportaban la idea de que la gente supiera que su hija estaba embarazada fuera del matrimonio. Todo porque priorizaron su imagen sobre la seguridad de su hija. Lo perdieron todo, su negocio, su casa, su posición social, a sus hijas y a su nieta. Jessica se mudó al otro lado del país y nunca volvió a hablarles. Construye una vida hermosa con Marcus y Emma, y ellos no formaron parte de ella. A veces me pregunto si creen que valió la pena. Si esa fiesta, esas pocas horas intentando impresionar a quienes se olvidaron de ellos en cuanto estalló el escándalo, valieron la pena perder a toda su familia. Pero entonces recuerdo la sensación de ser arrastrada por el pelo durante el parto, la humillación de dar a luz en su porche, el sonido de mi madre llamando bastardo a mi hijo nonato, y sé que recibieron justo lo que merecían. Emma ya tiene 10 años, es inteligente, divertida y un amor inmenso. Sabe que sus abuelos maternos existen, pero entiende que toman decisiones que lastiman a mamá y a ella, así que no son parte de nuestra familia. Tiene a los padres de Marcus, que la adoran, y una vida llena de gente que jamás la trataría como mis padres me trataron a mí.
En cuanto a mis padres, lo último que supe de ellos es que seguían trabajando en tiendas, viviendo en ese pequeño apartamento y pagando las deudas de sus negocios destruidos. Papá no está bien de salud, el estrés y la vergüenza suelen envejecer rápidamente. Mamá intentó contactarme de nuevo el día del 7º cumpleaños de Emma, pero no respondí. Hicieron su cama ese día de marzo, cuando priorizaron su reputación sobre su hija. Priorizaron una fiesta sobre una emergencia médica, las apariencias sobre la familia, el ascenso social sobre la decencia humana más básica. La fiesta de compromiso que creían tan importante duró unas 4 horas antes de fracasar estrepitosamente. Las consecuencias de sus decisiones durarán el resto de sus vidas. Y, sinceramente, duermo perfectamente con eso. 7 años después del nacimiento de Emma, Márquez y yo nos casamos en una pequeña ceremonia rodeados de personas que nos querían y apoyaban de verdad. Emma fue nuestra niña de las flores, luciendo un precioso vestido blanco que María Rodríguez le había cosido. La boda fue todo lo que las fiestas sociales de mis padres nunca fueron: auténtica, alegre y centrada en el amor, no en las apariencias. Invitamos a los paramédicos que la habían ayudado a recuperar a Emma, a la doctora Kem, quien nos había cuidado también, y a muchos de los vecinos que nos habían apoyado durante los difíciles primeros meses. Fue una celebración de la familia que habíamos elegido y construido juntos, en lugar de la familia en la que yo había nacido. Jessica asistió a la boda, tras haber reconstruido poco a poco nuestra relación durante los últimos años. Había regresado a nuestra zona después de completar su maestría y comenzar una carrera en trabajo social. Una decisión que, según ella, estuvo directamente influenciada por haber presenciado lo que me había sucedido y querer ayudar a otras familias en crisis. Pienso en ese día todo el tiempo, me dijo durante la recepción. No solo lo que mamá y papá te hicieron, sino lo que yo hice. Estaba tan absorta en mi fiesta perfecta que no pude ver que mi hermana tenía una emergencia médica. Cambió por completo mi forma de ver el mundo. Nunca se había casado con David Wellington ni con nadie más, enfocándose en su carrera y crecimiento personal. Estaba en terapia, trabajando en sus propios problemas con la disfunción familiar y su rol en facilitar el comportamiento de nuestros padres. Aunque nuestra relación nunca volvería a ser la misma que antes de ese día, habíamos encontrado la manera de seguir adelante como adultos que comprendían el dolor del otro. Durante la recepción de la boda, vi a varias personas tomando fotos y subiéndolas a redes sociales con subtítulos sobre amor, familia y nuevos comienzos. El contraste con aquella desastrosa fiesta de compromiso de 5 años atrás no pasó desapercibido para nadie que recordara la historia. El periódico local incluso publicó un pequeño artículo sobre nuestra boda, centrándose en cómo habíamos construido una hermosa vida juntos a pesar del trauma que habíamos sufrido. El titular decía: "El amor lo conquista todo, una pareja local celebra tras superar una tragedia familiar". Era una publicidad completamente diferente a la que nos había rodeado antes, positiva, esperanzadora y centrada en nuestra resiliencia en lugar de en nuestra victimización. Mientras tanto, mis padres seguían separados y distanciados de sus 2 hijas. La salud de papá seguía deteriorándose y, según Jessica, quien ocasionalmente se enteraba de las novedades a través de conocidos en común, sufría de depresión y había desarrollado un problema con la bebida. Mamá seguía trabajando en el restaurante, pero, según se informa, se había vuelto cada vez más aislada y amargada. A veces me preguntan si alguna vez me siento culpable por destruir la vida de mis padres. La respuesta es simple: no destruí nada. Simplemente llamé al 911 durante una emergencia médica. Todo lo que sucedió después fue consecuencia natural de sus propias acciones. Arrastraron a una mujer embarazada fuera de la casa durante el parto, frente a 50 testigos, entre ellos los ciudadanos más prominentes del pueblo. Llamaron bastarda a su nieta no nacida. Priorizaron una fiesta sobre la vida de su hija. Solo me aseguré de que todos supieran quiénes eran en realidad. Y esa, al final, fue su verdadera ruina, no mi llamada, ni la demanda, ni siquiera el video viral. Fue el simple hecho de que, al enfrentarse a la disyuntiva entre hacer lo correcto y guardar las apariencias, eligieron las apariencias. Los asistentes a esa fiesta vieron la verdadera personalidad de mis padres ese día. Todo lo demás fue el resultado inevitable de esa revelación. 8 años después del nacimiento de Emma, recibí una llamada inesperada. Era de una trabajadora social de cuidados paliativos, quien me informaba que papá se estaba muriendo y había solicitado verme y conocer a su nieta. Tenía cáncer de páncreas y solo le quedaban unas semanas de vida. Marcus y yo lo hablamos extensamente, y finalmente decidí visitarlo, no por él, sino porque quería mirarlo a los ojos por última vez y asegurarme de que comprendiera exactamente lo que había perdido. Lo encontré en una pequeña habitación estéril en un hospicio, a 1 hora de distancia. No se parecía en nada al hombre poderoso e imponente que me había sacado de casa 6 años antes. El cáncer había devastado su cuerpo y el estrés de perderlo todo lo había envejecido y superado con creces sus años. Sarah, susurró al verme. Viniste. Vine a despedirme, dije simplemente. Y para asegurarme de que entendías lo que tiraste. Empezó a llorar inmediatamente. Lo sé. Sé lo que hice. Lo pensé a diario durante 6 años. Estaba equivocado, terriblemente equivocado. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Me quedé allí mirando a este hombre destrozado, sintiendo solo pis. No, dije en voz baja. No puedo perdonarte. No porque sea cruel, sino porque perdonar requiere aceptar la responsabilidad y enmendar el daño. Tuviste 6 años para intentar arreglar las cosas, y elegiste no hacerlo hasta que te morías.
Yo estaba avergonzado, él buscó. No sabía cómo arreglar lo que había roto. Podrías haber empezado por admitir tu error y pedir ayuda, respondí. En cambio, elegiste beber hasta el olvido y culpar a los demás de tus problemas. Tuviste 8 años para intentar arreglar las cosas, y elegiste no hacerlo hasta que te estabas muriendo. Le enseñé una foto de Emma en mi teléfono. Esta es tu nieta. Es hermosa, inteligente y querida. Sabe que tiene abuelos maternos, pero también sabe que tomaron decisiones que lastimaron a su madre. No pregunta por ti porque tiene abuelos que de verdad la quieren y la apoyan. Miró la foto con desesperación. Se parece a ti a esa edad. Se parece a ella misma, corregí. Y ella crecerá sabiendo que amar significa proteger a las personas, no desecharlas cuando se vuelven inoportunas. Pasé unos 20 minutos con él, principalmente escuchando sus disculpas y arrepentimientos. Me contó sobre la terapia, los intentos fallidos de reconciliación con su madre, los fracasos empresariales y el lento descenso al alcoholismo y la desesperación. Fue una historia patética, pero no sentí satisfacción por su sufrimiento, solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido. Lo perdí todo, dijo casi al final de nuestra conversación. Lo regalaste todo, corregí. Hay una diferencia. Murió 2 semanas después. Jessica me llamó para avisarme y hablamos sobre si asistir o no al funeral. Al final decidimos ir, no para honrarlo, sino para marcar el final de ese capítulo de nuestras vidas. El funeral fue pequeño y triste. Mamá estaba allí, con el mismo aspecto destrozado que él. Asistieron algunos de sus antiguos empleados, junto con su hermano y su cuñada de Ohio. Había unas 15 personas en total, un marcado contraste con los cientos que asistían a los eventos en nuestra casa cuando yo era niño. Mamá se acercó a mí después del servicio. Sé que no quieres hablar conmigo, dijo en voz baja, pero necesitaba que supieras que él lamentaba lo sucedido todos los días hasta que murió. Ambos lo hacíamos. El arrepentimiento no es lo mismo que la redención, respondí. Él tuvo años para intentar arreglar las cosas. Tú también. En cambio, ambos optaron por revolcarse en la autocompasión y culparse mutuamente. ¿Hay alguna posibilidad?, empezó a preguntar, pero la interrumpí. No, dije con firmeza. No hay ninguna posibilidad. Tomaste tu decisión hace 6 años, y cada día, desde entonces, has decidido no luchar por tu familia. Ya es demasiado tarde. Me alejé del cementerio sabiendo que no la volvería a ver. Se mudó a Florida poco después del funeral, aparentemente para vivir con un primo que estaba dispuesto a acogerla. Mis padres solían decirme que las acciones tienen consecuencias. Simplemente nunca esperaron que sus propias acciones les acarrearan consecuencias. Creían que eran intocables, que su dinero y posición social los protegerían de la responsabilidad. Aprendieron a las malas que sacar a rastras a su hija embarazada de casa durante el parto suele hacer que la gente cuestione su carácter, sin importar cuánto dinero tengan o a quién conozcan. Pero la última vez que me los mencionaron, trabajaban en tiendas diferentes porque no soportaban estar juntos todo el día. Al parecer, el estrés de perderlo todo también había afectado su matrimonio. Se culpaban mutuamente del desastre que se desató ese día, sin poder admitir nunca que ambos habían decidido priorizar las apariencias sobre la vida de su hija. He construido una vida hermosa a pesar de ellos, no gracias a ellos. Emma está prosperando, Marcus y yo somos felices, y estamos rodeados de personas que realmente se preocupan por nosotros como seres humanos, no como cómplices de sus ambiciones sociales. La venganza no fue planeada ni calculada. Fue simplemente la consecuencia natural de sus decisiones chocando con la realidad. Querían mantener las apariencias, y yo simplemente me aseguré de que todos pudieran ver quiénes eran realmente tras esas apariencias. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que las personas revelen su verdadera naturaleza y asuman las consecuencias de sus actos. En el caso de mis padres, esas consecuencias fueron perder absolutamente todo lo que les importaba. ¿Y lo más bonito? Se lo hicieron todo ellos mismos. Solo hice la llamada.